El archivo subterráneo del castillo de Windsor acaba de ser forzado. El príncipe William revolvió personalmente montones de documentos polvorientos. Cayó una carta descolorida. El sello de cera real de 1997 permanece intacto. En el exterior está claramente escrita la letra de la princesa Diana. Entregar solo a William y Harry cuando sean adultos. Durante más de 2 décadas, esta carta nunca ha salido de la oscura bóveda. Un poderoso grupo cercano a la reina Camila la metió en la categoría de documentos clasificados. Las últimas palabras de una madre arrebatadas a sus 2 hijos. ¿Qué estaba escrito en la carta de la princesa Diana que conmocionó al príncipe William? ¿Por qué las facciones en el palacio ocultaron estas últimas palabras durante tantos años? En la mañana del 13 de agosto de 2026, el príncipe heredero William cruzó la puerta de seguridad de acero de 20 centímetros de grosor. No estaba acompañado por un equipo de relaciones públicas ni por funcionarios encargados de asuntos ceremoniales. Este viaje estaba fuera del calendario público. Como sucesor que se prepara para la transición de poder en la próxima década, William fue personalmente a revisar los inventarios de activos centrales y los registros históricos de la dinastía. Se situó en medio del estrecho pasillo del área número 4, especializada en el archivo de documentos de los años 1990. El espacio es tan silencioso que se puede escuchar claramente el zumbido del sistema de ventilación en el techo. En la superficie, esto es solo una revisión aburrida de libros por parte de un príncipe heredero meticuloso. Esta área no está originalmente destinada a que los miembros de la familia real hurguen por sí mismos. Los bibliotecarios suelen preparar los registros y llevarnos a la cómoda sala de lectura de arriba. Pero hoy, William decidió bajar él mismo. Sintió algo inusual en los informes resumidos enviados desde la oficina de archivos al Palacio de Kensington hace unas semanas. El silencio de esta bóveda subterránea no trae una sensación de seguridad. Es como una tapa de hierro gigante tratando de ocultar los sonidos de ruptura de un pasado que nunca se ha resuelto de manera justa. ¿Por qué una carta personal de una madre a sus 2 hijos podría permanecer oculta durante más de 2 décadas en sus propias narices? Para comprender esta crueldad, es necesario comprender claramente el mecanismo de clasificación de registros de la familia real británica. No es como poner las cosas en su propia sala de almacenamiento. Imagina que trabajas en un enorme conglomerado financiero. Su jefe deja un cuaderno personal con instrucciones para sus hijos. Si el sistema clasifica ese cuaderno como propiedad personal, será empaquetado de inmediato y entregado directamente a la familia del fallecido. Pero si el departamento legal de la corporación sella deliberadamente documento estratégico de la empresa en la portada, el cuaderno se sellará permanentemente en la caja fuerte de la junta directiva. Aunque los niños sepan que el cuaderno existe, no tienen autoridad para tocarlo, porque está estrechamente vinculado por la ley de secreto corporativo. La realeza británica usa exactamente este mecanismo de falsedad para controlar la información. Cuando fallece un miembro de la realeza de alto rango, un equipo de abogados y funcionarios del palacio irrumpirá de inmediato en su habitación privada. Cada papel, cada cuaderno, cada carta debe someterse a un riguroso proceso de clasificación. Si está etiquetado como personal, pertenecerá a los familiares. Pero si está etiquetado como clasificación restringida, este documento se considera por defecto como un activo relacionado con la seguridad nacional, relacionado con la supervivencia de la imagen de la dinastía, y está bloqueado por las leyes estatales. La última carta de la princesa Diana fue despojada de la categoría personal desde el primer minuto. Un poderoso grupo dentro del palacio utilizó su propia autoridad administrativa para estampar en ella el sello de clasificación restringida. Con la firma de un alto funcionario, convirtieron las últimas palabras de una madre en un documento de estado extremadamente peligroso que debía ser aislado. Este mecanismo funcionó perfectamente porque era completamente legal. Nadie se robó la carta, nadie la quemó. Simplemente usaron una regla administrativa para encarcelarla. El príncipe heredero William y el príncipe Harry nunca podrán reclamar algo que el sistema legal de la dinastía ha definido como propiedad secreta nacional. Su derecho como hijos les fue arrebatado a sangre fría justo en el papel. El entierro de esta carta no fue un simple extravío accidental en una montaña de papeleo. Es una serie de operaciones de supresión de información meticulosamente planificadas y ejecutadas a lo largo de los años. La primera acción estalló a principios de septiembre de 1997, apenas unos días después del trágico accidente en París. Mientras toda Gran Bretaña estaba sumida en lágrimas y la familia real todavía estaba luchando con una montaña de trabajo fúnebre,
Un grupo de altos funcionarios pertenecientes a la facción conservadora del palacio se acercó rápidamente al apartamento privado de la princesa Diana en Kensington. No hicieron un inventario de propiedades habitual. Su misión era revisar cualquier riesgo de información. Un alto secretario encontró la carta sellada con cera roja en el escritorio, con los nombres de William y Harry claramente escritos en el exterior. En lugar de entregársela al tutor de los dos príncipes, este funcionario inmediatamente introdujo la carta en un maletín de cuero con cerradura de combinación y la llevó directamente a la oficina de seguridad interna. Este proceso de robo legal se llevó a cabo mientras los niños aún vestían ropa de luto. La segunda acción tuvo lugar en junio de 2006, justo antes del 24º cumpleaños del príncipe heredero William. En ese momento, William había alcanzado la mayoría de edad legal y comenzó a pedir a sus abogados privados que revisaran todo el legado personal de su madre. Un bibliotecario diligente en la bóveda de Windsor encontró la carta y se estaba preparando para ingresar su código en el inventario para entregarla al príncipe heredero. Pero esa misma tarde, se envió directamente a la bóveda una directiva de emergencia con el sello rojo de la red de asesores principales de Clarence House, el centro de poder de Charles y Camilla. La directiva ordenaba una reclasificación de emergencia de todos los registros de 1997, colocando la caja que contenía la carta en el estado pendiente de procesamiento especial, citando la necesidad de proteger la salud mental de los príncipes de información negativa. La carta fue una vez más eliminada de la lista de entrega justo enfrente de las narices de William. La tercera acción, que fue también la que hizo estallar todas las coberturas, ocurrió en la primera semana de agosto de 2026. Un proyecto nacional de digitalización de datos obligó a los bibliotecarios a reabrir las cajas más antiguas para escanear los códigos de barras en el nuevo sistema de servidores. Un archivero junior descubrió una irracionalidad. Una carta manuscrita personal estaba mezclada en una pila de archivos de seguridad diplomática. Él lo reportó a sus superiores inmediatamente. En lugar de corregir el error, el jefe del departamento de archivos ordenó volver a sellar toda la estantería número 4 y suspendió indefinidamente el proyecto de digitalización en esa zona. Este encubrimiento apresurado y crudo desbarató los informes regulares. Alertó a la red de inteligencia privada de William. Una fuente interna anónima envió un mensaje encriptado al teléfono personal del príncipe heredero, señalando directamente la ubicación de la caja del código 97-B. Pero lo que hace que este incidente sea tan cruel no es que la carta estuviera oculta en la oscuridad durante décadas. Reside en la propia hoja de papel recortada justo en el exterior del sobre, cuando el príncipe heredero William abrió personalmente la tapa de la caja de cartón en la mañana del 13 de agosto. Al sacar el sobre amarillento del archivo de plástico conservador, William no solo vio la escritura familiar de su madre. Adjunto con un alfiler de metal directamente a la cara del sobre, había un formulario administrativo real. Ese fue un informe de evaluación de riesgo interno. El informe contenía líneas escalofriantes, determinando que el documento en el interior era el producto de un estado mental inestable, con el riesgo de inyectar ideología antiinstitucional en los herederos al trono. Por lo tanto, para proteger la estabilidad de la dinastía, este documento debía ser aislado permanentemente de los dos príncipes. Lo más impactante fue la firma de aprobación en tinta azul en la esquina inferior del informe. No era la firma de un consejero anónimo o de un secretario subalterno que sin querer había cometido un error de procedimiento. Era el sello personal de una de las figuras de mayor rango en el equipo de comunicaciones de la época, la persona que había elaborado directamente la estrategia para restaurar la imagen de Camilla durante los años posteriores a la muerte de Diana. No solo ocultaron una carta, utilizaron un documento administrativo para difamar el estado mental de Diana, convirtiendo sus últimas palabras en una amenaza extrema. Usaron esa misma difamación como una excusa legal para despojar a William y Harry del derecho de leer la carta, convirtiendo un legado emocional sagrado en un arma contra la propia difunta. ¿Por qué un grupo de funcionarios estaba tan aterrorizado por las palabras escritas a mano, por una madre que tuvieron que recurrir a tácticas difamatorias para encerrarla? ¿Y qué hará el príncipe heredero William cuando descubra que los autores intelectuales todavía están de pie justo dentro de su propio palacio? El príncipe heredero William quiere recuperar sus derechos como hijo y destruir el sistema de mentiras que ha dividido a su hermandad. Durante los últimos 25 años, William siempre creyó que su madre se había ido de repente, dejándolo a él y a Harry en un desastre mediático y de lástima. Había construido su vida sobre esa pérdida vacía. Pero al sostener el sobre amarillento en su mano, todo su sistema de creencias se derrumbó. Diana no se fue en silencio. Ella había dejado un mensaje.
La privación de esta carta no fue un simple ocultamiento de documentos. Fue la privación del derecho a escuchar las últimas palabras. William se dio cuenta de que la creciente distancia entre él y Harry a lo largo de los años podría provenir de esta misma falta de verdad. Quería volver a armar la última pieza rota de su familia, cumpliendo el último deseo escrito en el sobre. Los dos hermanos debían leerlo juntos. Para lograrlo, está dispuesto a aplastar cualquier regla de seguridad de la familia real. La primera acción de William tuvo lugar en el sótano del archivo de Windsor a las 10:30 de la mañana del 13 de agosto. No llamó a los bibliotecarios. No informó de este descubrimiento al sistema de seguridad del palacio. El príncipe heredero sacó su teléfono encriptado y llamó directamente al jefe de su equipo de protección personal. 10 minutos más tarde, los 3 agentes de seguridad más confiables de William con un maletín biométrico tomaron el ascensor privado hasta el sótano. William mismo colocó la carta en el maletín y la cerró con su propia huella dactilar. Convirtió un documento estatal marcado como acceso restringido en propiedad personal inviolable. Esta acción cortó toda la interferencia física de los funcionarios de gestión de archivos. La segunda acción mostró un contraataque administrativo extremadamente frío. Tan pronto como llegó a la superficie, William le pidió a su jefe de gabinete que congelara todo acceso al servidor de datos de la Torre Redonda. Ordenó extraer el historial de inicio de sesión y la lista de quienes habían firmado la orden de rotar la caja codificada 97-B desde 1997 hasta 2006. William no se detuvo en recuperar la carta. Estaba reuniendo evidencia criminal. Quería identificar los nombres exactos de cada individuo que había intervenido para robar el mensaje de su madre, preparándose para una purga interna a gran escala sin precedentes justo dentro de las filas de quienes servían a su padre. La red de altos funcionarios leales al rey Carlos y a la reina Camila quería mantener el orden de poder actual a toda costa. Ellos son los que han dedicado todas sus carreras a blanquear la imagen de Camila, transformándola de una figura odiada por el público en la madre de la nación. Entienden muy bien el poder destructivo de las líneas escritas a mano por la princesa Diana. Si la carta contenía detalles que acusaban al palacio de presionarla, o advertencias directas a William y Harry sobre la crueldad del sistema, detonaría un desastre mediático. La legitimidad del reinado de Carlos sufriría un golpe fatal. Para este grupo de funcionarios, enterrar la carta no fue un acto de venganza personal. Fue una operación de protección de la institución. Consideraron a Diana como una amenaza histórica que debe ser sellada permanentemente, para que la corona actual sobreviva en paz. La primera acción de este grupo estalló tan pronto como el sistema de servidores alertó que el príncipe heredero William había ordenado extraer datos del sótano de archivos. El secretario principal, quien había firmado la decisión de sellar la carta años atrás, inmediatamente convocó una reunión de emergencia en su oficina privada en el Palacio de Buckingham. Él no llamó a William, llamó al equipo de abogados constitucionales. Redactaron rápidamente una orden de mordaza interna, Gagging Order. Basado en la Ley de Secretos Oficiales, este documento estipulaba que cualquiera que abriera la capa de cera del documento codificado 97-B sin el consentimiento del rey, sería inmediatamente despojado de la inmunidad diplomática y enfrentaría cargos penales. Pretendían usar la ley estatal para esposar al futuro rey. La segunda acción se desarrolló en paralelo y apuntó directamente a la mente del rey Carlos. Al mediodía del 13 de agosto, el secretario principal llevó el documento recién redactado directamente al comedor privado del rey. Preparó el terreno, informando que el príncipe heredero William estaba agitado psicológicamente y acababa de violar gravemente las reglas de seguridad del archivo. Este funcionario dibujó un panorama terrible. Si William publicaba esta carta, los esfuerzos para estabilizar a la familia real durante los últimos 30 años se irían por el desagüe, y la posición de la reina Camila correría peligro. Obligaron al rey Carlos a tomar la decisión de detener a su hijo antes de que William pudiera llevar el maletín biométrico a través de las puertas del Palacio de Buckingham. A las 2 en punto de la tarde, la puerta de la oficina del rey Carlos se abrió de par en par. El príncipe heredero William entró. En sus manos estaba el maletín de combinación negro. La atmósfera en la habitación se espesó. El rey Carlos se sentó detrás del escritorio con el rostro tenso. De pie, justo a su lado, estaba el secretario principal, que sostenía el archivo que contenía la orden de mordaza interna lista. El secretario dio medio paso adelante, hablando en un tono uniforme y profesional. Exigió que el príncipe heredero entregara los bienes bajo la dirección de los archivos reales.
Enfatizó que la clasificación de la carta en la categoría de alto secreto hace años tenía la intención de proteger la estabilidad psicológica del propio príncipe heredero cuando era niño, y ahora pertenece a la propiedad nacional. William no le respondió al funcionario. Golpeó fuertemente un fajo de papeles sobre el escritorio de caoba. Esa era la copia del informe de evaluación de riesgos con la firma de tinta azul de este mismo secretario. William miró directamente a los ojos del rey Carlos. En un tono frío, criticó a su padre por tolerar a un grupo de subordinados que difamaron el estado mental de su madre, usando la excusa de proteger a la institución para legitimar el robo de cartas personales. William afirmó que los documentos en este maletín no estaban relacionados con el Estado. Son bienes de su linaje consanguíneo. El rey Carlos se llevó la mano a la frente, tratando de calmar la situación. Le pidió a William que dejara el maletín en la habitación, prometiendo abrirlo y examinar su contenido cuidadosamente con él, junto con el equipo legal para evitar choques innecesarios. El rey está intentando atraer a William de vuelta a la máquina de procesamiento de información interna. Quería controlar cómo se recibía el mensaje de Diana. Pero este esfuerzo de apaciguamiento fue el detonante que quemó la última paciencia del príncipe heredero. Al escuchar la sugerencia de su padre, William retiró su mano. Colocó su mano en el asa del maletín. El príncipe heredero se negó a entregar los bienes, se negó a tener a ningún abogado o funcionario presente cuando se rompiera el sello. Se dio cuenta de que este sistema nunca abandonó su hábito de control. Si cedía, la carta volvería a ser editada, analizada y alterada para volverla inofensiva. William tomó una decisión cruel que hizo añicos por completo el arreglo del Palacio de Buckingham. Le informó al rey Carlos sin rodeos que no abriría esta carta hoy. Según las palabras escritas en el exterior del sobre, la carta pertenece a ambos hijos. William sacó su teléfono justo enfrente de su padre y de la secretaria. Marcó el número para llamar al príncipe. Harry en California. Esta acción es destructiva. Rompe el aislamiento de la información. Obliga a la dinastía a enfrentar a su hijo más rebelde que vive en los Estados Unidos. Al involucrar a Harry, William quita por completo la capacidad de la facción del palacio para silenciar la historia. La orden de mordaza interna se convierte en papel inútil cuando uno de los dos destinatarios ya no está sujeto al control de la ley británica. La decisión de llamar a Harry a casa para abrir la carta juntos no es solo para cumplir el último deseo de Diana. Es una declaración pública de guerra. A medida que suena el teléfono al otro lado del océano, el rey Carlos y su equipo de funcionarios se dan cuenta de que han perdido el control. ¿Qué pasará cuando el príncipe Harry responda al teléfono? ¿Y qué terrible presión creará la reacción de América sobre el castillo de Windsor? Tan pronto como colgó con Harry, el príncipe heredero William regresó al vehículo blindado estacionado en el patio trasero del palacio. Ordenó al conductor que se dirigiera directamente a su propiedad privada, prohibiendo absolutamente que lo siguiera cualquier personal. La carta aún permanecía en el maletín biométrico. Cuando se cerró la puerta de su oficina personal, William rompió él mismo la capa de cera roja que había estado allí durante 25 años. Se abrió el papel amarillento, revelando la letra cursiva característica de la princesa Diana. El contenido interior no eran las quejas habituales sobre un matrimonio roto. Es un mapa detallado que describe lo que el palacio les hará a sus dos hijos. Diana escribió claramente que el sistema nunca dejaría que los dos hermanos estuvieran en la misma línea del frente. Ella advirtió a William y a Harry que una vez que crecieran, los asesores a su alrededor comenzarían a susurrarles diferentes historias. Halagarían a William para que creyera que él es el único que lleva la responsabilidad de proteger la dinastía, mientras aíslan a Harry, convirtiéndolo en un rebelde, un problema que necesita ser controlado. El propósito de esta división es simple. Dos príncipes unidos crearían una fuerza de poder independiente capaz de desafiar al rey y a la facción de la reina Camila. Mientras leía estas líneas, William sintió una opresión en el pecho. Recordó todo el periodo de crecimiento de los dos hermanos. Los conflictos que parecían provenir de personalidades diferentes ahora muestran su verdadera forma como resultado de un guión meticulosamente orquestado. Los artículos filtrados que difamaban a Harry, el consejo de asesores principales que le pedían a William que mantuviera la distancia con su hermano menor para proteger su imagen pública, todo encajaba perfectamente con la advertencia de Diana. William se dio cuenta de que había interpretado obedientemente el papel de un príncipe heredero ejemplar, empujando con sus propias manos a su hermano menor lejos, siguiendo exactamente el camino trazado por aquellos que ocultaron la carta. El sentimiento de estar extremadamente engañado se convirtió en una fría furia. Ya no quiere proteger este sistema. La diferencia de tiempo hizo que la llamada de William a California aterrizara en la madrugada. Harry contestó el teléfono con una actitud a la defensiva.
Las raras llamadas entre los dos hermanos en los últimos años siempre habían terminado en discusiones sobre costos de seguridad o entrevistas televisivas. Cuando escuchó la voz de William, Harry ya había preparado respuestas contundentes. Pero el príncipe heredero no discutió. Le pidió a su hermano que guardara silencio y comenzó a leer palabra por palabra el primer párrafo de la carta de su madre. El otro lado de la línea cayó en silencio. A pesar de la distancia de miles de kilómetros y décadas de separación, Harry reconoció de inmediato el uso de palabras, el ritmo y los apodos cariñosos que Diana solía usar cuando les hablaba de niños. La sospecha de Harry rápidamente se convirtió en conmoción, luego estalló en furia violenta cuando William reveló dónde encontró la carta. Harry preguntó por el informe administrativo adjunto. Cuando William leyó el nombre del funcionario que había firmado la orden de sellado, Harry se quedó atónito. Fue la misma persona que le había sonreído y estrechado la mano en su boda, el que le había aconsejado constantemente que diera un paso atrás para reducir la presión de los medios. Este detalle cambió toda la perspectiva de Harry. Durante mucho tiempo había culpado a su hermano por no protegerlo de los ataques de la prensa. Pensó que William fue quien se había comprometido con el sistema. Pero ahora se dio cuenta de que ambos hermanos eran víctimas de un cruel control de la información. La ira de Harry inmediatamente cambió de dirección. Ya no dirigida a William, sino directamente a las figuras clave de pie detrás del trono de su padre. Sin necesidad de mayor persuasión, Harry le exigió a William que mantuviera la posición de la carta, rehusándose a entregársela a nadie. Colgó el teléfono, reservando inmediatamente el primer vuelo comercial disponible para regresar a Londres, a pesar de cualquier riesgo de seguridad o el escrutinio de la prensa. 3 días después de la llamada, un Range Rover sin la matrícula real ingresó a una finca aislada en el campo, lejos del alcance de los medios de comunicación de Londres. Harry se bajó del auto, caminando directamente hacia la sala de estar donde William lo esperaba. No estaban las cámaras de Netflix, ni los expertos en medios, ni a ningún asistente real se le permitió acercarse. Los dos hermanos se sentaron el uno frente al otro a través de la pequeña mesa de madera. Por primera vez en 25 años, leyeron juntos en su totalidad las últimas palabras de su difunta madre. Las lágrimas cayendo sobre el papel amarillento lavaron miles de mentiras y el odio acumulado a lo largo de una década. Entienden que la única manera de cumplir el último deseo de Diana no se trata de quién tenía razón y quién estaba equivocado en el pasado, sino de trabajar juntos para romper el sistema que los manipuló. A la mañana siguiente, un evento sin precedentes tuvo lugar en el Palacio de Buckingham. El rey Carlos estaba en una reunión a puerta cerrada con 3 de sus asesores más veteranos, incluido el exdirector de comunicaciones, que ahora ha sido ascendido a gerente de toda la imagen de la dinastía. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe de repente. El equipo de seguridad del perímetro exterior había sido neutralizado por orden directa del príncipe heredero. William y Harry entraron juntos, de pie en el mismo frente. La aparición de Harry hizo que el rostro del rey Carlos palideciera, porque este regreso no fue anunciado a través de los canales diplomáticos oficiales. William no se anduvo con rodeos. Caminó hacia el escritorio y arrojó la copia de la orden de sello de 1997 con la firma de tinta azul justo enfrente del funcionario. Harry se paró junto a su hermano mayor, interrogando directamente al rey Carlos sobre si conocía la existencia de esta orden de privación. El funcionario iba a abrir la boca para citar la ley de secretos oficiales, pero William lo interrumpió de inmediato. El príncipe heredero declaró que si el sistema quería usar la ley para silenciarlos, él y Harry saldrían por esa puerta, anunciando toda la verdad sobre cómo el sistema había difamado el estado mental de la princesa Diana para robar la correspondencia personal de 2 niños huérfanos. Empujaron al rey Carlos y a la facción de la reina Camila a un cruel callejón sin salida. O eliminan a aquellos que crearon esta división por sí mismos y hacen transparente el archivo, o verán colapsar toda la dinastía antes de un desastre mediático insalvable. Cuando los 2 herederos hayan dejado de lado toda sospecha para apuntar al palacio, ¿cómo se decidirá el poder de aquellos que una vez controlaron la oscuridad? A última hora de la tarde del 13 de agosto de 2026, el castillo de Windsor cerró sus puertas. Todas las luces en el ala este del Palacio de Buckingham siguen brillando con fuerza. El príncipe heredero William y el príncipe Harry no regresaron a sus hogares privados. Los dos están sentados en una sala de trabajo segura en el Palacio de Kensington. El maletín biométrico está abierto, colocado justo en el medio de la mesa. La carta amarillenta de la princesa Diana se ha transferido a una vitrina de conservación especializada que tiene un dispositivo de control de humedad independiente traído por el equipo de seguridad privada de William. Harry canceló todos los vuelos de regreso a los Estados Unidos.
Por primera vez en una década, pidió a sus guardias de seguridad que movieran sus pertenencias personales a la habitación de invitados, justo al lado del dormitorio de su hermano mayor. El sistema, que los ha dividido durante tantos años, se ha roto oficialmente. Los dos hijos de Diana ya no son piezas fragmentadas para que el palacio las organice a su antojo. A unos pocos kilómetros de distancia, el rey Carlos se sienta en silencio en el sillón tapizado de cuero en la sala de lectura. No hay ningún asistente a su lado. En la mano del rey hay un documento que se redactó apresuradamente por la tarde. Una orden de suspensión indefinida para el secretario principal y 3 altos funcionarios del equipo de comunicaciones. Son despojados de sus tarjetas de acceso. Tienen que entregar todas las computadoras de la empresa y los teléfonos. El rey Carlos se vio obligado a elegir cortar a los más leales a su sistema con sus propias manos para evitar que William lanzara pruebas para difamar a Diana a la prensa. La reina Camila regresó a la zona de estar privada. Se negó a cenar. Toda su agenda de apariciones públicas para los próximos 6 meses fue eliminada en silencio del sistema por la oficina del palacio. El equipo de relaciones públicas que alguna vez la ayudó a allanar el camino hacia el poder, ahora está despojado de toda autoridad. Nadie se atreve a emitir más comunicados de prensa para justificarlo. Se sienta en medio de la gran habitación, dándose cuenta de que la posición que ha construido cuidadosamente durante décadas puede ser aplastada por una sola carta escrita a mano de una mujer muerta. El descubrimiento de la carta final no es solo el fin de un conflicto familiar. Rompe el manto de seguridad de la monarquía y deja enormes brechas sobre cómo funciona este sistema. En primer lugar, ¿cuántos otros secretos yacen enterrados en las profundidades del castillo de Windsor bajo el disfraz de proteger la estabilidad? Si un grupo de funcionarios puede fácilmente jugar con las palabras, utilizando documentos administrativos para privar al futuro rey de su correspondencia personal, ¿qué le han hecho a otros registros? Fueron destruidos por completo los documentos relacionados con decisiones políticas delicadas, flujos de dinero de fondos públicos o peores escándalos del pasado. El público no puede conocer los límites del poder de quienes trabajan a puerta cerrada, ni quién controla realmente el flujo de información de la nación. En segundo lugar, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una institución cuando sus cimientos se construyen sobre el control de la información sobre los propios herederos? La familia real siempre predica sobre los valores familiares y la unidad como modelo a seguir por la gente. Pero la realidad revela un aparato dispuesto a etiquetar a una madre de inestabilidad mental, dividiendo a 2 hermanos solo para proteger la paz de la generación reinante. ¿Seguirán pagando impuestos los británicos para mantener una máquina que esté dispuesta a pisotear el afecto fundamental? En tercer lugar, ¿a dónde empujará este cambio en la estructura de poder el reinado del rey Carlos? El príncipe heredero William y el príncipe Harry ahora tienen pruebas absolutas de las malas acciones del personal asesor del palacio. El rey Carlos se encuentra en una posición débil y se vio obligado a ceder a todas las demandas de sus 2 hijos para apaciguar la opinión pública. Cuando un rey pierde el control sobre el personal y se ve arrinconado por su propio sucesor, ¿la transición del trono en los próximos años será pacífica o será una purga interna feroz? ¿Crees que el príncipe heredero William hizo lo correcto al descubrir la verdad para reclamar el último deseo de su madre? ¿O esta acción empuja al rey Carlos a una situación demasiado cruel en su vejez? Deja tu perspectiva justo debajo en la sección de comentarios. Leeré y responderé a cada comentario.